Pero también hay otra forma del dualismo. Y esta forma yo diría que es más prevalente entre los evangélicos. Se llama el cristianismo super espiritual. El cristianismo super espiritual. Este grupo de dualistas no solamente divide la realidad en dos mundos, sino también atribuye más importancia a uno que al otro. O sea, para los dualistas espirituales, la realidad espiritual es mucho más importante para Dios que la realidad secular. O sea, dicen ellos que Dios mismo valora mucho más el mundo espiritual. Y por eso los cristianos también debemos valorar el mundo espiritual mucho más que el mundo secular. Por supuesto, hay cosas importantes en el mundo secular, dirían ellos. No obstante, es mucho menos importante para Dios que el mundo espiritual. Y como consecuencia, debe ser menos importante para los seguidores de Dios también. Ellos dirían que, por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que comprar, tenemos que movernos en el mundo secular, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Pero es solamente porque son actividades necesarias para ganarse la vida y para poder vivir el día a día en este mundo, nada más. No es que estas cosas tienen mucho valor en sí mismo. Es simplemente que son necesarias para sobrevivir en esta vida. Por ende, según ellos, nosotros no debemos hacer de esas actividades una prioridad, sino debemos dedicarnos a las cosas del mundo espiritual. Yo me di cuenta de la prevalencia de esta clase de dualismo un día cuando estaba estudiando en la universidad. Yo estudié mis primeros 2 años en una universidad prestigiosa que era parte de la conocida Ivy League en los Estados Unidos. No obstante, para los últimos años de estudio me trasladé a una universidad católica donde recibí una beca. La cosa es que poco tiempo antes de cambiar de universidad, me había convertido a Cristo. Ahora estaba yendo a una nueva universidad con una nueva fe evangélica. Pero la nueva universidad era una universidad católica. Bueno, un día estaba caminando por el campus de la universidad cuando veía a un grupo de estudiantes conversando con el nuevo jardinero que la universidad recién había contratado. Me acerqué para escuchar la conversación y me encontré con la grata realidad de que ese jardinero estaba compartiendo el evangelio con los alumnos. Cuando los estudiantes se dispersaron, yo me quedé para conversar con el hombre. Le dije que yo era un nuevo creyente, que recién entré en esta universidad. Me dijo que él estaba ahí para evangelizar. Lo interesante es que después de ese encuentro, nunca lo vi más en la universidad. Parece que la universidad lo despidió después de muy poco tiempo trabajando ahí. Ahora, yo me puedo imaginar lo que ese hombre pensaba al recibir la noticia de su despido. Yo estoy siendo perseguido por mi fe en Cristo. Me despidieron por evangelizar, por ser un fiel testigo de Cristo. Pero hermanos, a decir la verdad, yo tendría otra apreciación de su despido. Yo diría que lo despidieron con buena razón. Lo despidieron por ser irresponsable y por ser hipócrita y mentiroso. ¿Por qué? Bueno, la universidad lo contrató para ser jardinero, no para evangelizar. Él, en vez de dedicarse a su trabajo, se dedicó a evangelizar y descuidó por completo su trabajo. Me imagino que según él, Cristo estaba orgulloso de él por su sacrificio y entrega. Pero a mi parecer, Cristo estaba decepcionado con él por desobediencia y pecado. En vez de cumplir sus responsabilidades, las por las cuales la universidad lo iba a pagar, él ignoraba sus tareas y pasaba su tiempo hablando con los estudiantes, algo por el cual la universidad no lo pagaba. Ese hombre era un dualista espiritual que creía que lo que realmente era importante era evangelizar, mientras el trabajo secular no le importaba a Dios.
No estoy diciendo que es malo evangelizar, obviamente. Pero cuando la universidad lo contrata para trabajar, debe trabajar. Debe trabajar. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un dualista espiritual. ¿Cuáles son algunas consecuencias de un cristianismo sobre espiritual, super espiritual? Bueno, la primera, y yo diría la más dañina, es una fe aislada. Vamos a ver el mundo alrededor siempre como un enemigo, como una amenaza a nuestra fe. Aunque para el cristianismo secular no se lleva su fe al mundo alrededor, porque no ve la fe como algo relevante para la cultura, para el cristianismo espiritual o super espiritual, se separa del mundo alrededor para no contaminarse con la cultura. Pero, ¿cómo vamos a impactar en el mundo si nos alejamos tan lejos que solo tratamos con la cultura cuando queremos criticarla o evangelizarla? Es verdad que muchos adherentes de este tipo de dualismo tienen la valentía de predicar de Cristo a esta cultura. Excelente, ¿no? Pero, por lo general, lo hacen desde los márgenes, de lejos, sin participar de cerca en la vida de la gente sin Cristo. Este tipo de evangelismo muchas veces parece más un ataque que una misión de amor al estilo de Juan 3:16. La fe de los dualistas espirituales no encuentra la forma de integrarse con la cultura, solo luchar en contra. Otra consecuencia de esta perspectiva es un cristianismo casi gnóstico, es decir, una religión que ve cualquier acercamiento a la cultura como poner su fe en compromiso, como rendirse ante el mundo, como una cesión de convicciones. Por ejemplo, si un hermano evangélico toma la decisión de entrar en la política, muchos lo van a mirar mal como si hubiera abandonado su fe y estuviera traicionando a su Dios. ¿Por qué van a pensar así? Porque muchos evangélicos son dualistas, que ven cualquier acercamiento con la política, con los artes o cosas por el estilo, como rendirse ciegamente a la cultura. Vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos influenciar la cultura y las generaciones que vendrán si tememos todo involucramiento con las instituciones de la cultura alrededor? Es verdad que hay peligros en la cultura alrededor, no cabe duda. No obstante, abandonarla por completo no es la respuesta, a menos que sea un dualista super espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema con estas dos formas del dualismo? Bueno, hay varios problemas. Sin embargo, déjeme compartir una sola consecuencia que me parece muy relevante para nuestro tema. Cuando vemos el tema de la transformación espiritual a través de los ojos de un dualismo, la tendencia es redefinir lo que significa la obediencia. En ambas formas del dualismo, la obediencia significa algo muy diferente de lo que significa según la Biblia. Para el cristianismo secular, se minimiza la obediencia como algo opcional y la reduce a una responsabilidad religiosa que es importante cuando uno está metido en las cosas del Señor, nada más. O sea, se cree que las demandas de la vida cristiana no son realistas. Entonces, los únicos que pueden satisfacerlas son los supersantos. Entonces, ellos calman su conciencia con la creencia de que Dios sabe que el mundo espiritual es solamente el ideal, no el real. Entonces, sabe Dios también que muy pocos van a poder obedecer a pie de la letra. Esto no es un problema para ellos. O sea, para los dualistas seculares, la obediencia vuelve opcional o es esencial solamente en una forma general. Los pastores, ellos deben ser súper espirituales, pero los cristianos comunes y corrientes no tienen que cumplir los mismos estándares. Por ejemplo, ellos van a ser personas muy dadivosas y muy honestas, pero no van a sentir la urgencia de corregir injusticias alrededor.
No van a dar su voz en contra de la maldad de la sociedad. Van a ser muy fieles en la iglesia, pero no van a llevar las verdades aprendidas más allá para que controlen cómo se dirige su negocio o cómo votan en las elecciones o cosas por el estilo. Una obediencia radical no les parece realista. Ellos prefieren ser más equilibrados y no tan fanáticos, como ellos dicen. Su fe es fuerte en el contexto cómodo de la comunidad de fe, pero es callada, totalmente callada en el ámbito afuera. Para el cristianismo súper espiritual, se reduce la obediencia a solamente el lado espiritual. Es decir, lo importante es que tengamos un ministerio en la iglesia, que hagamos nuestro devocional, que asistamos a las reuniones, que diezmemos, etcétera, etcétera, etcétera. No importa tanto las cosas de la vida secular como el trabajo, la responsabilidad cívica, etcétera, etcétera. Esas cosas siempre deben estar en un segundo plano y nunca deben obstaculizar mi compromiso con las cosas realmente importantes, a saber, las cosas espirituales. Si estoy obedeciendo en mi vida espiritual, eso es lo que realmente es importante. En cuanto a mi vida secular, lo importante es simplemente que sea honesto, que sea puro. O sea, enfoca el lado moral o ético nada más. Esas actividades no tengan importancia en sí mismas, según los dualistas super espirituales. Bueno, ellos dirían que por supuesto no debo invertir mucho tiempo en esas áreas, ¿no? El trabajo, pasatiempos y cosas por el estilo. Porque esas cosas van a quitar tiempo a mi involucramiento en la iglesia. Entonces, por ejemplo, un joven que tiene miras a una carrera debe tener cuidado que durante el tiempo de estudios en la universidad, que no quite tiempo a su ministerio. En otras palabras, la obediencia para el cristianismo espiritual significa ser fiel en la iglesia. Y no tiene mucho que ver con desarrollarse como individuo o en su carrera. Peor todavía es cuando alguien quiere invertir su tiempo en los artes o en los deportes o, Dios ayuda, en un pasatiempo. Se ven tales cosas como una pérdida de tiempo. Todo porque el cristianismo super espiritual ve la obediencia solamente desde el lado espiritual y no ve los otros aspectos de la vida como regalos de Dios, sino como parte del mundo secular. Es como dice un libro: el dualismo hace borrosa la dualidad válida entre obediencia y desobediencia. Porque el dualismo identifica la obediencia, la redención y el reino de Dios con solo un área de la vida. Y ve el resto de la vida, o bien sin relación con la redención o lo sagrado, o peor aún, bajo el poder de la desobediencia, el pecado y el reino de las tinieblas. Ahora, hermanos, ¿qué decimos de todo esto? Bueno, en primer lugar, estas dos clases de dualismo tienen una idea deficiente de la obediencia. Aunque es innegable que la obediencia tiene que ver con la vida moral, también abarca mucho más que eso. Obedecer a Dios es algo que debe tocar cada aspecto de mi vida. Por ejemplo, con respecto al trabajo, si no robo, si no miento, si no hago daño a nadie, ¿eso significa estoy bien? No necesariamente. ¿Qué si estoy perezoso o irresponsable? ¿No es una falta de obediencia también? Por supuesto que sí. El punto es que no podemos reducir la obediencia solamente a cosas morales, cosas que concuerdan con el mundo supuestamente espiritual. De hecho, la Biblia lleva la obediencia mucho más allá. Por ejemplo, noten cómo Colosenses 3, 22 a 25 describe la obediencia. Está hablando a los esclavos, ¿ok? Pero describe con claridad la obediencia. Miren cómo la describe. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Ahora, ¿qué notas de la obediencia exigida en este texto? Es una obediencia profunda, ¿no es cierto? Llega hasta el corazón, toca las motivaciones, es mucho más amplia que simplemente una buena ética. Nota también lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, tiene que ver con actividades tan comunes, tan básicas como comer y beber y cualquier otra cosa que hagamos. Toda la vida está involucrada en la expectativa de obediencia. Así describe la Biblia una obediencia verdadera. La obediencia según la Biblia no es algo que toca solamente un aspecto de la vida, o que es solamente externo, sino significa vivir de corazón haciendo todo para la gloria de Dios. Obediencia es vivir cristianamente en cada área de mi vida. Entonces, si soy muy honesto en mi trabajo, pero al mismo tiempo falto respeto a mi jefe, ¿qué dirías de mi obediencia? Es obediencia a medias. Si soy jefe, por ejemplo, y trato a los bajo mi cargo con acepción de personas, si muestro cualquier forma de injusticia, es pecado. Aunque obedezco las leyes y aunque oro antes de comer o antes de mis reuniones. Si soy carpintero y no dejo que la madera se seque como sé que debo, solo para ahorrar tiempo y dinero. Si no sigo los planes como el cliente espera, porque quiero terminar más rápido. Si sustituyo una madera de menos calidad sin que el cliente sepa, ¿puedo decir que estoy trabajando como un cristiano y siendo obediente? No. La obediencia es algo que hago de corazón y no solamente al ojo. Es algo que es constante, aun cuando nadie está viendo. Es algo que hago para Dios y no para simplemente agradar a los hombres. La obediencia es vivir como Cristo. No tiene lugar para dualismo. Nuestra tendencia es vivir como cristianos en el ámbito espiritual, pero olvidar del ámbito secular. Pero cuando Cristo dijo que sus discípulos eran la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿solo tenía en mente predicar el evangelio? ¿O también tenía en mente vivir una vida verdaderamente cristiana en cada aspecto de la vida, en cada ámbito? No podemos ser dualistas, porque ese grado de obediencia es totalmente defectuosa. Ahora, ¿cuál es la solución de este problema del dualismo? ¿Cuál es la solución? Bueno, aunque esta pregunta importante merece una respuesta amplia, vamos a contestarla con solamente 2 pautas concretas. Yo sé que hay mucho más que decir, pero solamente quiero reducirlo a 2 respuestas, 2 pautas concretas. La primera pauta para solucionar el dualismo es esto: reconocer y vivir conforme a la verdad de que Dios es soberano sobre todo y por ende es dueño de todo. ¿Se acuerdan cómo el ejército de Israel venció al ejército de los sirios en el tiempo del rey Acab? Fue una victoria inesperada. ¿Cómo justificó el ejército de Siria su derrota? ¿Se acuerdan? Los comandantes del ejército explicaron en 1 de Reyes 20 y 23. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. O sea, creyeron que el Dios de Israel era un Dios local, un Dios que tenía poder sobre un área, pero no sobre otras áreas, que era un Dios limitado a una región nada más. Lamentablemente, aunque nunca van a decirlo, los dualistas tienden a tener la misma perspectiva.
que Dios gobierna una parte de la vida, pero no la totalidad de la vida. O mejor dicho, que a Dios le importa una esfera, la esfera espiritual, pero que no le importa mucho la secular. Que Dios es un Dios de la iglesia, pero no del mundo. Siempre y cuando nosotros pensamos que hay dos esferas distintas y que la esfera de Dios es la iglesia o la vida espiritual más que la cultura o el mundo o la vida secular, vamos a ser dualistas. Y por ende, solamente medio cristiano. Vamos a tener una cosmovisión dualista, una cosmovisión totalmente deficiente. La solución es reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La grandeza de Dios y la extensión cósmica de su soberanía es algo que las Escrituras afirman claramente en un montón de textos. Por ejemplo, Salmo 24, 1 y 2 alega: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Como creador de todo, Dios es dueño de todo. Todo le pertenece y todo es bajo su control. Salmo 103, 19 a 22 afirma: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos lugares de su señorío. El trono de Dios está en los cielos, desde donde Él reina sobre toda la creación. No hay nada ni nadie que está fuera de su dominio. Los ángeles le obedecen. Todo el ejército celestial hace lo que Él dice. ¿Por qué? Su gobierno es universal, es soberano sobre todo. Como escribió el gran pensador cristiano Abraham Kuyper, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grita mío. Como el rey pagano declara en Daniel 4:3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Es claro entonces que Dios es soberano, que Él reina sobre todo en la tierra, inclusive todo en nuestras vidas. Su reino no tiene límites, su autoridad es universal. Esto significa que no existen dos esferas, secular y sagrado, porque en Dios todo es sagrado, todo le pertenece, todo es unificado bajo su dominio, como se ha escrito. Tenemos que evitar cualquier división entre lo sagrado y lo secular y más bien alentar esfuerzos en toda esfera de actividad humana. Artes, medios de comunicación, publicaciones, leyes, educación, relaciones laborales, cuidado de ancianos, agricultura, negocios, justicia social y política. Puesto que Dios es soberano sobre toda esfera, ninguna área de la empresa humana está fuera de su dominio. Los cristianos pueden y deben involucrarse en la totalidad de la actividad humana. Todo es un precioso regalo de Dios. Hermanos, ¿cómo debe esta realidad cambiar nuestra visión de la vida? Profundamente. Cuando reconocemos que Dios es dueño de todo, que cada pulgada de la creación le pertenece, que a Él le importa cada detalle, cada aspecto, no podemos seguir siendo dualistas. Ya no podemos aislar nuestra fe de nuestro trabajo, o nuestro ministerio de nuestra familia, o cosas por el estilo. Vamos a tener que ver toda la vida como sagrada, justamente porque todo en la vida le importa a nuestro Dios. Como afirma
el compromiso de Ciudad del Cabo, que era un documento hecho durante el tercer Congreso de Lausana, un acuerdo entre 4,000 líderes cristianos de 198 países. Así dice ese acuerdo. La Biblia nos muestra la verdad de Dios acerca del trabajo humano como parte del buen propósito de Dios en la creación. La Biblia sitúa a la totalidad de nuestra vida de trabajo dentro de la esfera del ministerio, mientras servimos a Dios en diferentes llamados. En contraste, la falsedad de una línea divisoria entre lo sagrado y lo secular ha permeado el pensamiento y la acción de la iglesia. Esta línea divisoria nos dice que la actividad religiosa pertenece a Dios, mientras que otras actividades no. La mayoría de los cristianos pasan la mayor parte de su tiempo en trabajos que tal vez consideran de poco valor espiritual, el llamado trabajo secular. Pero Dios es Señor de toda la vida. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dijo Pablo a esclavos que trabajaban en un ambiente pagano. Esa es la primera convicción que necesitamos si vamos a evitar el dualismo. Que Dios, el único soberano, es dueño de todo. Entonces todo lo que pertenece, todo en el mundo le pertenece a Él. Y todo en la vida lo importa. Ahora, la segunda pauta que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que vivir, si vamos a evitar, si vamos a solucionar este problema del dualismo, es esta. Tenemos que reorganizar la vida para que sea verdaderamente Dios-céntrica. Dado que el dualismo llega a ser una cosmovisión, es decir, una manera de ver y de interpretar toda la vida, no es fácil cambiarlo. Las raíces de una cosmovisión, como las raíces de un gran árbol, son muy profundas en nuestras vidas y por eso no cambian radicalmente. Se necesita un cambio profundo, se necesita un cambio del mismo sistema de pensamiento que gobierna nuestras vidas. Necesitamos un cambio de ojos para que podamos ver toda la vida de una forma diferente. Y esta nunca es fácil. Por ejemplo, un aspecto de nuestra cosmovisión que necesitamos cambiar es nuestra manera de ver el lugar de Dios en nuestras vidas. Una óptica que se usa para el señorío de Dios en la vida diaria es a través de una lista de prioridades. O sea, pensando en muchos pasajes que hablan de cómo Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Por ejemplo, Lucas 14:26, ¿no? O sea, tomando eso en cuenta o viendo esos textos y pensando así, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, entonces hacemos una lista de prioridades. Ponemos a Dios en el primer lugar y después ubicamos las demás cosas muy abajo en la lista. Pero, ¿qué nos enseña tal lista? Nos enseña que Dios es superior a todos, que debemos amarle sobre todas las cosas. Y esto, por supuesto, es sumamente importante y netamente bíblico. No obstante, aunque no cabe duda de que Dios siempre debe tener el primer lugar y ser la prioridad primordial, hay un peligro con solo ver el señorío de Dios a través de esta perspectiva de una lista de prioridades. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es que nosotros podemos caernos en un dualismo y así dividir la vida en dos partes. La vida espiritual, lo que tiene que ver con Dios, y la vida secular, el resto de la vida. O sea, Dios y las cosas que tienen que ver con Dios son importantes. Primera prioridad. Pero las demás cosas no. Podemos llegar a menospreciar o hasta rechazar las otras áreas de la vida, todo en el nombre de Dios.
También podemos justificar actitudes erróneas con respecto a los otros aspectos de nuestra vida. O sea, por ejemplo, no trabajar bien porque el trabajo no es importante. No descansar porque estamos tan ocupados con las cosas de Dios. No relacionarnos con la familia porque no son creyentes. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en el nombre de prioridades, podemos vivir un dualismo que termina marginando a Dios y excluyéndolo de áreas de nuestras vidas donde Él debe reinar como el Señor. También, con esta visión de la vida podemos llegar a ser como gnósticos, que creen que la materia en sí es mala. Solo que en nuestro caso sería que toda actividad que no sea netamente espiritual es mala. Así limitaríamos el señorío de Dios en nuestras vidas a ciertas actividades espirituales y nada más. Pero les pregunto, ¿empleas la mayoría de tu día, tu semana, tu vida en las cosas debajo de la línea o arriba de la línea? Debajo de la línea, por supuesto. Entonces, con esta visión media gnóstica, esta cosmovisión dualista, ¿cómo vas a dejar que Dios gobierne en toda la vida? Difícil, porque la misma estructura de esta cosmovisión separa a Dios de la mayoría de nuestra vida, fomenta un claro dualismo. Ahora, otra manera de ver la vida es a través de la guerra entre los dos reinos, el reino de Dios versus el reino de este mundo. Esto también es bíblico, también tiene mucho de verdad. No obstante, en las manos de un dualista llega a ser algo torcido, algo no tan bíblico. Lo que hacemos es atribuimos al reino de este mundo todo lo que no es netamente espiritual, o todo lo que quita tiempo de nuestra vida eclesiástica, o nuestro ministerio, o nuestro tiempo, entre comillas, espiritual. En este sistema, el trabajo es un enemigo, porque quita tiempo y porque genera conflictos y tentaciones que luchan contra cosas espirituales. En este sistema, preocuparnos por los pobres o por el medio ambiente son pérdidas de tiempo, porque pobres siempre habrá y este mundo se va a acabar. Y entonces mejor es comprometernos con lo eterno en vez de lo terrenal. Por supuesto, todo esto tiene algo de verdad. El problema radica en la definición de nuestro enemigo o la identificación de lo que es el reino de este mundo. Aquí nos equivocamos y fomentamos entonces una cosmovisión dualista. Hermanos, yo creo que hay otra manera, una manera mucho mejor de ver la vida. Una manera mucho más bíblico y mucho más consecuente con una cosmovisión verdaderamente cristiana. Esta perspectiva es una perspectiva Dios-céntrica, donde todas las áreas son importantes, pero que las vemos desde una perspectiva netamente cristiana. En vez de separar a Dios de las demás actividades en la vida, lo ponemos en el centro. Cada actividad, cada área de la vida es influenciada, es controlada por Dios. O sea, Él influye en todo. Por ende, en vez de menospreciar todo lo que es, entre comillas, secular, vamos a ver toda la vida como espiritual. Y la pregunta clave será, ¿cómo podemos vivir como cristianos genuinos en cada área de la vida? ¿Cómo puedo yo trabajar como un cristiano debe trabajar? En vez de solamente soportar el trabajo porque es una necesidad. ¿Cómo puedo disfrutar de un pasatiempo o participar en las artes? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera netamente cristiana? Es como escribió John Stott. El divorcio de lo sagrado de lo secular en la historia de la iglesia ha sido desastroso. Si somos cristianos, todo lo que hacemos, por más secular que parezca, es religioso en el sentido de que se hace en la presencia de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras palabras, todo es sagrado porque Dios es dueño de todo y todo tiene que ver con Él. Lo que Dios pide de nosotros entonces es que vivamos una vida Dios-céntrica, una vida donde Dios está en el centro
de todo. Y Él impacta todo. Hermanos, habrá varias consecuencias de una vida estructurada así, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a tener una nueva perspectiva sobre el llamado. Por lo general, cuando pensamos en el concepto de llamado, estamos pensando solo en un llamado al ministerio. Por ende, solo algunos cuantos tienen un llamado y los demás cristianos simplemente trabajan y viven, pero sin un llamado claro de Dios. Pero cuando comprendemos este concepto de una vida diocéntrica, donde Dios es parte de cada aspecto de nuestra vida y donde a Él le importa cada aspecto, vamos a entender que todos tenemos un llamado a algo. Y no vamos a pensar que una clase de llamado es más espiritual o más importante que otra. Si es Dios quien nos llama a algo, ese llamado tiene dignidad y es tan importante como cualquier otro llamado. Otra vez, John Stott tiene mucha razón cuando él escribe estas palabras. Damos a menudo la impresión que si un joven cristiano ama al Señor de todo corazón, será un misionero en el extranjero. Que si no es tan entusiasta, entonces se quedará en casa y se convertirá en pastor. Que si le falta dedicación para ser pastor, se convertirá sin lugar a dudas en doctor o maestro. Mientras aquellos que hacen trabajo social o en los medios de información o en el peor de los casos en la política, no están lejos de renegar de su fe. Me parece urgente tener una perspectiva más verdadera en este tema de vocación. Jesucristo llama a todos sus discípulos al ministerio, es decir, al servicio. Él mismo es el siervo por excelencia y nos llama a ser siervos también. Esto entonces es cierto. Si somos cristianos, debemos dedicar nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. La única diferencia entre nosotros radica en la naturaleza del servicio que estamos llamados a prestar. Algunos en efecto están llamados a ser misioneros, evangelistas o pastores, y otros a las grandes profesiones de derecho, la educación, la medicina y las ciencias sociales. Pero otros están llamados al comercio, a la industria y la agricultura y a la contabilidad y la bancaria, al gobierno local o al parlamento, a los medios de comunicación, a las tareas del hogar y la construcción de familias. En todos estos ámbitos y en muchos otros además, es posible que los cristianos interpreten cristianamente la obra de la vida y no la vean como un mal necesario. Necesario, es decir, para la supervivencia. Ni siquiera como un lugar útil para evangelizar o ganar dinero para la evangelización, sino como su vocación cristiana, como la forma en que Cristo los ha llamado a pasar la vida en su servicio. Una nueva idea en cuanto al llamado, en cuanto a la vocación, que Dios nos ha llamado a todos nosotros. Todos somos ministros en el sentido de que todos hemos sido llamados a servir. Pero el ámbito de nuestro servicio puede ser diferente. Pero, hermanos, es clave que veamos nuestra vocación, sea cual sea, como un llamado de Dios para representarlo en la situación donde Él nos haya puesto. Reconociendo que podemos glorificar a Dios en cualquier vocación. Como afirma otro autor, cuando un albañil construye una casa, la actividad misma de pegar los ladrillos y levantar las murallas es una respuesta a la vocación de Dios. Cuando ese albañil se convierte a Cristo, su fe no debería relegar su profesión al plano de lo mundano o secular, como si no fuera una actividad espiritual en respuesta a la vocación divina. Más bien, su fe debería reorientar su profesión a fin de cumplir con dicha vocación en una forma que glorifique a Dios. El albañil glorifica a Dios no solo cuando evangeliza a los compañeros de trabajo o canta himnos cristianos mientras nivela una muralla, sino que Dios es glorificado cuando cultiva su profesión en una forma que dé gloria a Dios.
El hecho de cultivar o desarrollar la vocación es en sí un servicio a Dios. Entonces, en primer lugar, si vamos a resolver este asunto del dualismo, nosotros tenemos que entender mejor, de una forma más bíblica, el tema de la vocación, el llamado. En segundo lugar, es importante entender que el problema del dualismo no radica necesariamente en cuánto tiempo empleo en cada actividad. O sea, es obvio que nosotros vamos a emplear la gran parte de nuestro tiempo en cosas supuestamente seculares, como por ejemplo el trabajo. Esto en sí no significa que estamos mal, o que somos menos espirituales, o que vivimos un dualismo. El asunto no radica necesariamente en el monto de tiempo dedicado a una actividad. Más bien, la clave es mi forma de ver esa actividad y la manera en que la hago. Como escribe un autor, no es el carácter religioso de la obra lo que hace cristiano el servicio, sino su interioridad. Puedo predicar un sermón para impresionar a la gente. Puedo arreglar la puerta de nuestra ducha en casa para la gloria de Dios. Probablemente he hecho ambas cosas. La diferencia es la fe. O sea, todos sabemos que empleamos más tiempo en nuestro trabajo que en cualquier otra actividad. Esto probablemente no podemos cambiar mucho. Pero esto no significa que el trabajo es malo o que yo soy muy secular porque dedico la mayoría de mi tiempo trabajando. Puede ser secular si mi forma de ver mi trabajo y mi manera de hacer mi trabajo es muy mundana. Pero si tengo una perspectiva dioscéntrica y si veo mi trabajo como una vocación donde Dios me ha puesto ahí para reflejarlo en todo lo que hago, entonces mi trabajo glorifica a Dios, tal como el de un pastor o cualquier otro trabajo. La cosa es ejercer mi trabajo cristianamente en todo sentido, como acto de fe, como una expresión de una obediencia gozosa. En este caso, cualquier trabajo es espiritual y glorifica a Dios profundamente. En tercer lugar, la diferencia entre solamente poner a Dios como primera prioridad y las demás cosas como prioridades menores, o sea, la tabla donde está Dios y después las prioridades menos importantes, digamos. La diferencia entre ese sistema y el otro sistema de tener una perspectiva dioscéntrica radica en esto. En el primer ejemplo, Dios controla una sola área de la vida, mientras las otras áreas pueden ser sueltas o independientes. Mientras en el segundo ejemplo, una vida dioscéntrica, Dios controla todo en la vida. Y cada área es importante para Él. Toda la vida es espiritual. Toda la vida es controlada y sometida a Dios. Una perspectiva dioscéntrica cumple lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Abarca toda la vida, inclusive las cosas que parecen ser rutinarias o hasta seculares. Toda la vida es importante y debe ser dedicada a Dios. Esto no significa que no podemos tener prioridades. Sí, obviamente vamos a priorizar nuestras vidas y dedicarnos más a ciertas actividades, ciertas prioridades. No obstante, esto en sí no significa que las otras actividades son malas o que no tienen valor o que no pueden agradar a Dios. No. El descanso, por ejemplo, es muy bíblico. Cuando mi perspectiva sobre el descanso es bíblica y mi manera de practicarlo también, pues el descanso llega a ser una actividad espiritual. Por eso, la mejor manera de ver la vida es a través de una perspectiva netamente dioscéntrica. Finalmente, ¿qué significa
vivir mi vida con una perspectiva Dios-céntrica. Quiero compartir algunos ejemplos concretos. Cuando tenemos una perspectiva verdaderamente Dios-céntrica, las siguientes cosas que voy a compartir se ve en la vida. Por ejemplo, en primer lugar, una vida Dios-céntrica va a ver el evangelismo como un estilo de vida y no solamente un enfrentamiento que tenemos o palabras que hablamos. El evangelismo va a ser algo más natural, algo que es parte de vivir mi vida, que se ve a través de mi manera de trabajar, mi manera de cuidar a mi familia y todo en mi vida. Oportunidades para predicar el evangelio no van a ser forzadas, sino van a fluir naturalmente por mi estilo de vida y mi gratitud y gozo en Cristo. Es como Jesús decía, que debemos dejar que brille nuestra luz para que los alrededor vean esa luz y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Ellos van a ver nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras prioridades en acción y viendo nuestra conducta, nuestra vida. Ellos van a mirar a Dios y decir, ese Dios que es dueño de ellos es maravilloso. Segundo, el trabajo llega a ser un llamado y no solamente algo que toleramos o algo que nos controla. Tendremos la convicción de que somos representantes de Dios en nuestro trabajo y por lo tanto trabajaremos cristianamente en todo sentido. Buscaremos reflejar la vida de Cristo en todo lo que hagamos porque entenderemos que estamos cumpliendo nuestro propósito en la vida. Como escribe un libro, el problema no es que en la comunidad cristiana faltan doctores, agricultores, hombres de negocios o músicos. El problema es que hay tan pocos doctores, agricultores, hombres de negocios y músicos cristianos. La mayoría de nosotros somos cristianos y algo más. O sea, no nos ocupamos de nuestras tareas diarias integralmente como cristianos. O sea, no lo hacemos cristianamente. Pero si entendemos una vida dioscéntrica y rechazamos una cosmovisión dualista, vamos a ver nuestro trabajo como un regalo de Dios y como ministro a través del cual glorificamos a Dios y bendecimos a los demás. Va a transformar nuestra manera de trabajar. Otro ejemplo. La crianza de los hijos llega a ser un ministerio sumamente importante, donde los padres buscan discipular a sus hijos y capacitarlos para que vivan vidas dioscéntricas en toda área. O sea, los padres se preocuparán por capacitar a sus hijos en cada ambiente de sus vidas. Por ejemplo, que sean ciudadanos responsables, estudiantes diligentes, cristianos serios, etcétera, etcétera. También, los padres serán modelos para sus hijos, donde los hijos pueden crecer viendo que el servicio, el evangelismo, el diezmo, todas esas cosas son elementos básicos de una vida íntegra. No son meramente para la vida espiritual, son parte de toda la vida. Van a ver la vida de una forma holística. Finalmente, el cristianismo llega a significar vivir como Cristo en toda la vida. No vamos a separar la vida en sagrado y secular. No vamos a menospreciar las áreas supuestamente seculares. Más bien vamos a disfrutar al máximo todos los regalos de Dios y vamos a intentar glorificarlo en todo. Entonces, hermanos, tenemos que evitar una cosmovisión dualista y tenemos que adoptar una visión netamente dioscéntrica. Una vida donde Dios está en el centro de todo lo que hagamos y donde hacemos todo para la gloria de Dios.